Convocamos justamente a abuelas de Plaza de Mayo, madres, niñas fundadoras, familiares, hijos y muchas otras organizaciones de derechos humanos a una marcha, a una plaza, a una necesidad de estar juntos, porque claramente en estos meses, en este año, en materia de derechos humanos hubo un gran retroceso por parte del Estado argentino, y eso es algo que nos preocupa y además que nos duele mucho. Nosotros pasamos de ser un ejemplo en el mundo hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre, por nuestra política de derechos humanos, por la posibilidad de tener un Estado que trabaje no solamente, como te decía, en la reparación de aquella historia, sino que también actúe a partir de las otras heridas que dejó la misma dictadura y entienda que los derechos sociales también son derechos humanos, que entienda que la economía tiene que estar al servicio del pueblo y ir reparando semejante daño que dejaron esos años y que dejó el neoliberalismo que todos conocemos, ¿no? Eso lamentablemente cambió y hoy tenemos a las Naciones Unidas, a la OEA, a muchos organismos internacionales exigiéndole al Estado argentino que termine con la persecución política y que deje en libertad a Milagros Sala y 5 personas más que están privadas ilegalmente de su libertad. Es un ejemplo, el más brutal. Sinceramente es brutal. Yo estuve en Jujuy varias veces, hace unos días estuvimos con Milagro y lo que está pasando en Jujuy es dramático, es realmente dramático, no hay otra palabra para calificar eso. Y eso, la gravedad es que Jujuy es un laboratorio para lo que este gobierno intenta instalar a nivel nacional, ¿no? El disciplinamiento de todas aquellas personas que plantean que no están de acuerdo con determinadas prácticas o decisiones que tiene el gobierno. Y esas decisiones podemos coincidir o pensar diferente, pero tienen que respetarse en el marco de una democracia que a los argentinos le costó mucha sangre, muchas vidas. Nuestra democracia es muy cara a nuestra historia, que todavía en nuestro país seguimos buscando personas desaparecidas con vida. Hay casi más de 300 hombres y mujeres con sus hijos, estamos hablando ya de miles, porque la mayoría de nosotros ya somos papás o mamás, miles de personas desaparecidas con vida, sin contar todas las ausencias y la necesidad de encontrar los restos de nuestros seres queridos. Entonces, esa historia nosotros tenemos mucha conciencia de todo lo que nos costó construir un país diferente, y lo que vemos desde que asumió este gobierno es primero un vaciamiento para los organismos, digamos, una persecución, una necesidad de adoctrinar nuevamente, una manipulación y una falta de respeto permanente por parte del presidente, de su ministro en su momento de Cultura de la ciudad, ahora del secretario de Derechos Humanos de la Nación, cuestionando las cifras, cuestionando el por qué se cierra esa cifra, ¿no? Pensando que siempre detrás de cualquier lucha hay un interés económico, digamos, mucha violencia, obviamente camuflada en un discurso muy suave, muy mediático, pero la realidad es que nosotros vemos con preocupación el vaciamiento de las áreas del Estado que trabajan en la búsqueda de los nietos, la persecución a las fiscalías que hacen posible que los genocidas vayan a cárcel común, lo que está pasando en este mismo momento, que los genocidas, que se reabrió el penal de Campo de Mayo para que vayan los genocidas a un cuartel que me consta, porque mi apropiador estuvo ahí, no funciona como una cárcel, nada más alejado de una cárcel que el penal de Campo de Mayo, o el arresto domiciliario para aquellas personas que tienen que estar cumpliendo una condena en una cárcel común. Esos son apenas algunos ejemplos de lo que está pasando, sin contar obviamente el vaciamiento en las áreas de desarrollo social que también tienen que ver con los derechos humanos, o la política de género, de prevención en violencia de género, porque realmente no vamos a decir que empezó con este gobierno la violencia hacia nosotras, porque por supuesto no es cierto, pero sí había un Estado que trabajaba tratando de construir y generando políticas por parte del Estado que daban cierta protección. Hoy eso no existe. Y creció la violencia, el bullying, la violencia en las escuelas, y creció la violencia en las mujeres. Por supuesto, eso tampoco es magia, es un Estado que se retira. Cuando el Estado se retira, la violencia avanza al mercado y eso trae violencia. Entonces eso nos preocupa mucho, por eso mañana esperamos que muchas personas nos acompañen en la plaza y organizándonos permanentemente para enfrentar semejante embestida.